para todos. Gracias por estar aquí, por ir llegando a esta nueva jornada de diálogos inclusivos. Diálogos inclusivos es un ciclo de conferencias que hemos organizado entre la profesora Caterina Esponda y yo, es decir, desde la maestría de estudios culturales, la especialización en interculturalidad y estudios de género y la especialización en derechos humanos y territorios. Y como su nombre lo indica, pues hemos venido sí, invitando a diversas profesoras especialmente que nos presentan muy generosamente sus investigaciones. Hemos tenido, por ejemplo, aquí a Sara Tufano, que presentó el libro Colombia, una herida que nos cierra. Presentamos a Dorotea Gómez Grijalva de Guatemala, que nos contó sobre la consolidación del Estado-Nación en Guatemala con el enfoque étnico y el enfoque de género, cómo se dio ese proceso. Tuvimos a Anio Corolo, que está en Argentina, desarrollando investigaciones sobre la población afro-argentina. Tuvimos también la profesora Cristina María da Silva de Fortaleza en Brasil, a Ochi Curiel, que es dominicana, pero está radicada en Colombia ya hace como 30 años. Nilsa Fajardo, de pronto me olvidó alguna, que es una profesora de Derecho en la Universidad del Cauca. Y así, hemos venido teniendo diálogos con distintas, especialmente profesoras autoras, que desarrollan sus investigaciones. Entonces, con este contexto les quiero comentar cómo me reencontré con la profesora Diana Mendoza, que fue un encuentro muy satisfactorio, muy feliz porque nos habíamos conocido en procesos comunitarios hace ya varios años y coincidimos en un evento que hubo en la Universidad Javeriana el 27 de septiembre, justamente el 27 de septiembre, día de mi cumpleaños. Y entonces conocí esta investigación tan importante, tan pertinente, que ha realizado la profesora Diana Marcela Mendoza con la profesora Liliana Navarrete, que no nos podrá acompañar hoy aquí. Ellas se han distribuido, iban a venir inicialmente las dos, pero en este momento también la profesora Liliana está en otro evento. Y bueno, conversamos de lo impactante que resulta, y especialmente en estos días como que revivimos ese tipo de reflexiones, lo impactante que resulta y lo frustrante más bien no lograr superar esta guerra eterna que tenemos en Colombia, y con todas las investigaciones que ya se han hecho en distintas instancias académicas e institucionales, pues hemos estado más acostumbradas a conocer los efectos sobre los seres humanos, ¿no? Sobre las personas. Pero ellas hacen una investigación sobre los efectos también sobre la naturaleza, que es bastante pertinente. La doctora Diana es doctora en ciencias ambientales, es profesora, es historiadora, y me gustó mucho lo que ellas hicieron porque Diana es historiadora con doctorado en ciencias ambientales y la profesora Liliana es bióloga. Entonces se encuentran en un campo de la historia ambiental, que poco a poco nos hemos ido acercando también a este campo, para comprender la importancia y lo significativo que es reconocer ese efecto sobre la naturaleza también en nuestro país. Hace 2 semanas instalamos una exposición de fotografías, está en la biblioteca de la universidad. Justamente uno de los resultados que tienen las profesoras de esta investigación, que ya Diana nos contará. Si alguien se puede acercar al campus universitario, pues allí pueden apreciar las fotografías, pero también en su presentación Diana nos va a presentar varias de estas fotografías. Entonces, sin más preámbulos, les presento a la profesora, amiga, querida, investigadora Diana Mendoza. Ella va a tener un espacio, unos 30 minutos para hacer la presentación de su investigación, 30, 40 minutos, y después abrimos un espacio de reflexión, de preguntas. Tienen una actividad, no sé si la vamos a hacer, Diana, yo pienso que aquí no daría, solo la presentación ya va a suscitar esas reacciones, pero la intención es que sí podamos reaccionar y sobre todo permitámonos sentir, ya que estamos aquí en el contexto de los estudios culturales y de la interculturalidad, sentir, pensar lo que nos genera, lo que nos impacta ver las imágenes que vamos a ver. Entonces, muy bienvenida, Diana. Adelante. Muchísimas gracias a las profesoras que nos han abierto las puertas de la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, el día de hoy entonces vamos a trabajar sobre este tema de la guerra también afecta a la naturaleza. Voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos viendo esta presentación que tenemos para compartir el día de hoy. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escuchamos Bien. bien y ya empezamos a ver la pantalla. Ok, bueno. La foto que estamos viendo aquí en el fondo es una fotografía, perdón, se me cerró.
allí ya. Ajá. Se llama La naturaleza muerta. Esta fotografía fue tomada en el Carmen, en el norte de Santander. Vemos a un campesino que desde su barca observa el daño al río Samaña por el derrame de 18.500 galones de crudo, y esto fue debido a un atentado contra el oleoducto de Caño Limón Coveñas. Esta fotografía es emblemática, es una de las imágenes que nos permitimos presentar acá para empezar a revisar este tema de cómo la guerra también afecta a la naturaleza. El fotógrafo es Milton Díaz del periódico El Tiempo. Esta presentación del día de hoy está enmarcada en un ejercicio de un museo itinerante, como mencionaba ahorita la profesora Elizabeth, y esta muestra museográfica se encuentra en las instalaciones de la biblioteca en este momento de la universidad y se llama La memoria histórica ambiental en el paisaje de La Paz. Entonces, adentrarnos primero un poco al tema de la memoria histórica. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de leer este cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso, que nos cuenta una historia de un joven que se llama Ireneo Funes y que tras un accidente que tiene en un caballo lo deja paralizado, y en este accidente él desarrolla una memoria súper prodigiosa, perfecta, infalible, y recuerda todo, tiene la capacidad de aprender idiomas, de aprender y de recordar matemáticas muy de una manera muy perfecta. Sin embargo, esta carga lo aísla él profundamente, y lo aísla porque es una vida muy compleja, recordar cada instante y cada momento de su vida, sin perder ningún detalle. Entonces, esto le genera una incapacidad para olvidar. Entonces dice esta cita que me parece muy, muy bonita, dice: más recuerdos tengo yo solo que los que habrá tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo, ¿cierto? Entonces aquí empezar como a mirar qué es la memoria. Holbach nos dice que la memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos de que está compuesta. Elizabeth Jalen nos dice que la memoria es un eje de construcción de identidades colectivas. Y para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la memoria histórica es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Ahora bien, empezar a revisar estos ejercicios de memoria histórica y cuál es su conexión, cómo entendemos lo ambiental desde esta memoria histórica. Tenemos entonces todo un contexto a nivel nacional y el esfuerzo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz precisamente eh, por reconocer cómo el medio ambiente ha sido una víctima silenciosa dentro del conflicto armado. Tenemos entonces este comunicado que vemos en pantalla a mano izquierda, el 009, del 5 de junio del 2019, donde precisamente se reconoce pues esta situación, y digamos que esto ya tiene varios antecedentes, desde el reconocimiento de las víctimas, la ley de víctimas y restitución de tierras del 2011, pero en este periodo de tiempo hasta el 2019 han habido reiteradas sentencias donde se ha reconocido a diferentes ríos como sujetos de derechos. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, el río Atrato, La Plata, Coello, Conveima, el Oso de Anteojos, la Amazonía, por una iniciativa de algunos grupos de defensa juveniles que también fue reconocida como sujeto de derechos. Pero cuando vemos entonces estas afectaciones a la naturaleza, tendríamos que irnos a los orígenes del conflicto armado y mucho antes del conflicto armado también. Ya solamente nuestra relación con la naturaleza y las dinámicas propias, culturales, sociales, económicas, políticas y ecológicas, eh, dependiendo del contexto, del año y de los actores involucrados en cierto momento determinado de la historia, pues nos muestra cómo es esa relación que tenemos con la naturaleza.
acá pues podemos ver que, digamos que esa relación eh, que podemos leer desde una perspectiva de conflicto armado y naturaleza la podemos ver desde la violencia bipartidista, o sea, este periodo de tiempo es el que nosotras nos centramos para realizar este estudio y vemos situaciones de desigualdad social, pero sobre todo, digamos que el mayor conflicto es por la tierra, por el control del territorio y esta es, digamos que, uno de los flagelos que se ha prolongado a lo largo del tiempo. Tenemos también sobre el territorio intereses transnacionales en nuestros recursos naturales, el, también el flagelo del narcotráfico, pero también políticas de Estado que han privilegiado intereses foráneos. Y otro tipo de situaciones como es la minería legal e ilegal, el incumplimiento al acuerdo de paz, entre otros. Entonces, en este punto podríamos decir que el conflicto armado puede ser leído como un conflicto ambiental. Aquí en esta imagen podemos ver en el Cauca, esto es en Dominguillo, en toda la parte de Dominguillo, Quinamayo, vemos estas situaciones de minería ilegal y vemos cómo las personas están allí durante este proceso. Digamos que la minería artesanal y la minería ilegal hay una línea muy delgada que en Colombia todavía no ha sido posible definirla o especificarla o eh, revisar cuáles son, digamos, las características de la una y otra para poder legislar. En este caso, porque en muchos territorios la minería artesanal también es vista como ilegal. Entonces vemos eh, en todo este conflicto armado desde esta perspectiva ambiental, vemos esas huellas en los paisajes que ahora vamos a ver a través de unas fotografías. Vemos actividades mineras, la construcción y operación de hidroeléctricas que han tenido que ver su funcionamiento y su elaboración con el conflicto armado, la ganadería extensiva, los monocultivos. Vemos los ecosistemas contaminados por voladoras de oleoductos, selvas y páramos fumigados con glifosato, bombardeados y muchas de estas memorias, no podríamos decirlo que en su totalidad, pero sí muchas de ellas están ausentes en los relatos de la guerra. Entonces, esto para nosotros pues significó como una motivación para poder explorar esta perspectiva. Entonces, vamos a empezar a revisar unos hechos victimizantes a partir de unas imágenes. ¿Sí? Entonces, estos hechos victimizantes sobre la tierra, tenemos dentro de ellos la tenencia misma de la tierra, el despojo, el desplazamiento forzado, y vamos a iniciar con este fenómeno que es de la tala y deforestación. Tenemos acá una imagen del Pichá. Esta imagen fue donada por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Tenemos alrededor de 100 fotografías y estas fotografías han sido donadas o compradas en periódicos, ya sea en El Tiempo, en El Espectador, en El País, y otras que hemos recibido por donación por parte de la Contraloría General de la Nación y como en este caso la Fundación para el Desarrollo Sostenible. Tenemos entonces algunas cifras que son muy interesantes de revisar y vemos que para el 2024 Colombia perdió alrededor de 113.000 hectáreas de bosque. Respecto al 2023 vemos un incremento del 43%. Eh, y pues de las áreas que más ha, se ha visto afectada la Amazonía colombiana. Allí se ha concentrado el 68% de la pérdida de bosque en el año 2024. Y hay 4 departamentos clave que entre todos ellos reportaron un incremento del 74% en términos de deforestación, como es el Meta, Guaviare, Caquetá y Mayo. Eh, También el departamento del Chocó mostró fuertes áreas de aceleración, de pérdida de estos ecosistemas por parte pues, de la tala y la deforestación. Esto tiene relación directa con los grupos armados al margen de la ley, sobre todo las disidencias de las FARC,
que están ubicadas en estas zonas. Y hay muchas áreas protegidas que están siendo afectadas actualmente, como son el Parque Nacional La Macarena, Tinigua, Chiribiquete y varios resguardos, uno de ellos el NUCAC. Todavía ellos siguen viviendo en áreas protegidas, pero están siendo afectados por este tema de la deforestación. La deforestación en Colombia pues se ha manejado, no es por la explotación maderera exclusivamente, tiene que ver con un ejercicio de ganadería extensiva, pero también de eh, emplazamiento de monocultivos y de cultivos de uso ilícito. Vemos entonces ahora respecto a la ganadería extensiva, representa casi el 60% de la deforestación en Colombia y vemos que entre los años 2001 y 2022 se deforestaron cerca de 3.3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, eh, y el 46% de tierra que podría haber sido irrigable para cultivos, pues fue utilizado para fines ganaderos. Eh, Colombia actualmente tiene cerca de 29 millones de cabezas de ganado, según el Censo Pecuario del ICA del 2024. Eh, y pues esto trae unas consecuencias ambientales importantes, por ejemplo, la erosión y la compactación del suelo, una uniformidad genética por monocultivo de gramíneas, la desecación de humedales, la construcción de las mismas vías de penetración, pues esto realmente es un daño, causa daños que prácticamente pueden ser irreversibles. Además de esto, que la ganadería extensiva genera emisiones de gases de efecto invernadero que no tienen un ciclo de sumideros, porque estamos hablando de gas metano, a diferencia del CO2, pues que sí tiene sus propios sumideros, como que son árboles, plantas. Ahora bien, vamos a mirar respecto al tema de los monocultivos y vemos que hay diferentes eh, monocultivos que han estado asociados con casos, eh, bueno, con casos que son exclusivamente de grupos armados paramilitares. Y esto pues es bastante complejo de analizar. Respecto a la palma aceitera, se dieron algunos despojos territoriales, pero estos se hicieron a partir de unas negociaciones en desventaja para las personas que eran dueñas de estos territorios en el norte del país y en el Meta. Sí, entonces había como una especulación sobre la tierra. Se les decía a las personas que iban a suceder hechos violentos, masacres, etcétera, y a través de diferentes estrategias bastante tramposas y amañadas, pues las personas vendieron estos terrenos a muy bajo precio. Y pues en estos espacios se consolidaron monocultivos de palma de aceite. Respecto a el banano, tenemos, y me imagino que esto ha sido pues de conocimiento de ustedes también, la financiación al paramilitarismo entre 1997 y 2004 por parte de Chiquita Brands. Eh, en el 2024, un tribunal federal estadounidense condenó a Chiquita Brands a pagar 38,3 millones de dólares a familias víctimas del paramilitarismo en Colombia. Chiquita Brands pagó más de 1,6 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia para proteger sus operaciones en Colombia. Y estos pagos se extendieron por bastante tiempo. ¿Cuál era el modelo de financiamiento? Chiquita Brands pagaba 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada y se distribuía de la siguiente manera: un centavo eran para las convivir, uno para el ejército y un centavo directamente para las defensas paramilitares. Entonces, esto pues es de conocimiento público, está sustentado en fuentes confiables, ¿sí? Y pues es bastante triste como ver
precisamente estas alianzas que se han hecho eh, para prolongar y financiar estos grupos. Eh, bueno, vamos a mirar entonces ahora respecto a los cultivos de uso ilícito y vemos la afectación, no solamente paisajística como vemos en este caso, sino pues realmente los cultivos de uso ilícito tienen, eh, digamos, una relación directa, por ejemplo, con el control que se hace de ellos y en algún tiempo en Colombia se hizo uso del glifosato y ahora en este momento pues estamos atentos porque en abril de este año se estaba anunciando que probablemente se iban a volver a erradicar cultivos con fumigaciones de este herbicida. Respecto entonces a ello, en Colombia se produjeron alrededor de 3.000 toneladas de cocaína en el 2024 y esto quiere decir que entonces hubo un incremento de las hectáreas cultivadas. Tenemos en el 2019 154.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. En el 2022, 230.000 hectáreas. En el 2023, 253.000 hectáreas. Y en el 2024, 261.000 hectáreas. Esto quiere decir que hay un incremento importante. Eh, Casi el 48% de estos cultivos de uso ilícito están en zonas de conservación y hacen parte pues, de este sistema de parques naturales, también de territorios colectivos de comunidades indígenas, zonas de reserva forestal. Y digamos que los departamentos más afectados son el Cauca y Nariño. Respecto, vemos allí pues también cómo estos cultivos de uso ilícito también han tenido o se ha hecho estrategias para el control de ellos porque en las montañas de Colombia donde están estos cultivos pues están los laboratorios también donde se hace el procesamiento de la hoja de coca para convertirla entonces en cocaína y la quema de laboratorios pues ha sido una de las estrategias que se han empleado para hacer control, pero también esto tiene afectaciones directas sobre los ecosistemas en donde se encuentra. Como les mencionaba ahora, el uso del glifosato está asociado a los cultivos de uso ilícito y tenemos que se está haciendo un debate actualmente sobre si se haría nuevamente esta práctica para erradicar los cultivos de hoja de coca especialmente. Pero en este caso, pues por aspersión no aérea, sino terrestre. En Colombia desde el 2015 se suspendió el uso, pero vemos cómo pues, se incrementó en estos últimos 5 años, como mencionaba las cifras anteriormente, que pasamos de 154.000 hectáreas cultivadas en el 2019 a 261.000 en 2024. Entonces, sin embargo, pues esto tiene afectaciones directas sobre los suelos. El glifosato es un agente cancerígeno para los seres humanos y afecta los ecosistemas acuáticos que son los más perjudicados. Son sistemas muy vulnerables y pues son receptores pues no solamente de este tipo de sustancias, sino también de sustancias agrícolas, industriales. Entonces vemos acá una carga química importante que recae sobre las cuencas hidrográficas de Colombia. Entre 1992 y 2015 se hicieron aspersiones con glifosato por más de 2 millones de hectáreas de plantaciones ilícitas, especialmente de coca. Entonces, esto pues afecta no solamente el agua, no solamente a las personas, sino también vemos cómo estas aspersiones afectan plantas y animales directamente. El glifosato no es selectivo, donde se hace una aspersión, pues no solamente cae sobre la hoja de coca, sino que afecta todo el entorno y toda la biodiversidad de los lugares donde se hace este ejercicio. Vamos a mirar la deforestación por incendio.
en Colombia se incendian bosques para la praderización, que tiene que ver también con estos cultivos de uso ilícito, con los monocultivos y también con la ganadería extensiva. Y entonces, esto pues afecta directamente fauna, flora, o sea, todos los componentes bióticos y abióticos que se encuentran en nuestro territorio nacional. Y pues obviamente esto tiene afectaciones directas sobre la fauna. Esto pues pocas veces hacemos reflexión sobre esto y se hace una quema supuestamente controlada, pero eh, las especies, tanto de aves como de mamíferos y reptiles, pues se encuentran y son afectadas sufriendo quemaduras importantes. Y nuestros ecosistemas son poco resilientes frente a estas situaciones. Es difícil que un ecosistema vuelva a regenerarse una vez se hayan realizado este tipo de actividades. Tenemos también la minería ilegal, esto es en el Pacífico colombiano, y estas fotografías fueron compradas al periódico El País para este ejercicio. Vemos que en Colombia hay más de 94.000 hectáreas dedicadas a la minería. Y de esas 94.000 hectáreas, 69.000 más o menos son eh, ilegales. Esto representa el 73% del área total. Y el 49% de las actividades mineras en Colombia se realizan en áreas protegidas. ¿Cuáles son, digamos, la situación alrededor de esto? Y es el uso indiscriminado de cianuro y de mercurio para este tipo de actividades, pero también vemos cómo los lechos de los ríos pues son socavados para estas actividades, haciendo realmente un daño ecológico irreparable. El 85% de las exportaciones de oro en Colombia son de origen ilegal, el 70% está controlado por grupos armados organizados. Eh, y pues las zonas más vulnerables pues son reservas forestales, pero sobre todo del Pacífico colombiano. En este punto pues tenemos varios grupos involucrados respecto a la minería ilegal, como es el Clan del Golfo, los grupos residuales de las extintas FARC, el ELN, en Risaralda, en el Parque Nacional Tatamá, en lugares, por ejemplo, como eh, La Punta en Risaralda. Es impresionante este ejercicio, pero las comunidades allí se encuentran en un debate constante y es de no participar en este tipo de actividades mineras, eh, pues su seguridad se ve afectada, ¿cierto? Eh, y si lo denuncian, también. O sea, están como en una encrucijada, por ejemplo, entre Risaralda y Chocó, donde habitan comunidades en Vera Catío y en Vera Chamí. Pues estas personas están siendo obligadas a trabajar de manera obligada en estas minas, y muchos de ellos son desplazados o se desplazan precisamente por no querer practicar este tipo de actividades. Entonces, vemos cómo es como todo un ejercicio sistémico donde vemos unas relaciones que son muy complejas respecto a esa relación ser humano-naturaleza y ser humano-medio ambiente. Ahora vamos a ver algunos hechos victimizantes sobre el agua y empezamos revisando la voladura de los oleoductos, como veíamos en la imagen con la que abrimos esta presentación. Eh, la voladura de oleoductos en Colombia es una táctica de guerra de guerrillas. Todavía a estas fechas, entre enero y junio del 2025, se reportaron aproximadamente 35 actos contra infraestructuras petroleras, actos terroristas, y 21 de ellos correspondieron a voladuras de oleoducto.
tenemos un aumento respecto al 2024 del 600% de esta práctica. En el 2024 se reportaron entre 32 y 43 voladuras de oleoductos según pues, diferentes fuentes de información, sobre todo en periódicos eh, como El Tiempo, El Espectador. Vemos que pues, mm, las zonas donde están precisamente ubicados estos oleoductos pues eh, tienen una afectación directa sobre los ríos, sobre los lechos de los ríos y el oleoducto que más ha sido impactado es el Caño Limón Coveñas históricamente. Digamos que en la historia del país, el ELN ha cometido más de 960 ataques a oleoductos. Y pues esto es bastante diciente sobre eh, cómo en nuestro país se afecta directamente eh, el agua, los ecosistemas con estas actividades que tienen que ver directamente con el conflicto armado. Aquí respecto a megaproyectos tenemos diferentes eh, ejemplos. Por ejemplo, los proyectos del Cerrejón de la Guajira de la explotación de carbón más grande a cielo abierto de América Latina y allí hay unas situaciones de violencia contra el pueblo guayú bastante interesantes como se han robado el río Rancherías para sostener las actividades de la mina, afectando pues toda una etnia en el norte del país, pero también tenemos, por ejemplo, megaproyectos como Hidroituango. Este megaproyecto de Hidroituango para la hidroeléctrica fue gestado desde 1960. O sea, fue gestado, fue pensado, se fue perfeccionando desde esta época tan temprana y digamos que presuntamente hay una relación directa con el paramilitarismo, porque eh, casualmente en esta zona donde se hizo la hidroeléctrica, pues se presentaron desde 1958 al 2018 más de 110 masacres. Aproximadamente 2.500 personas desaparecidas en las zonas de influencia de Hidroituango, eh, como por ejemplo una de las más afectadas, Valdivia, El Aro. ¿Sí? Entonces vemos que el periodo, digamos, más fuerte, donde se presentaron más hechos violentos fue entre el 95 y el 2006, y esto coincide con la época de expansión del paramilitarismo en Colombia. Vemos también que este proyecto afectó todo lo que es el bosque seco tropical en el área donde está ubicado. Se han extinguido varias especies endémicas en esta zona. Miles de familias tuvieron que emigrar porque pues, se vieron en una situación de inseguridad alimentaria, sin vivienda, sin medios de subsistencia. Por ejemplo, aquí aguas arriba en Sabana Larga, vemos cómo el agua que está represada, en ella se produce el buchón de agua y esto lo que significa es que el agua está en estado de descomposición, afectando el oxígeno y precisamente toda la fauna acuática de la zona. Entonces, estos ecosistemas acuáticos han sido bastante afectados. Vemos acá, por ejemplo, o sea, una infraestructura que rompió con el paisaje del río Cauca a esta altura. Y lo que vemos aguas abajo es que las personas se quedaron sin su medio de subsistencia, que específicamente era la pesca de aguas abajo. Entonces ya las personas pues se quedaron sin su medio de sustento, obligando pues a marcharse a otros lugares o a migrar de sus actividades económicas tradicionales. Eh,
Aquí tenemos una placa conmemorativa precisamente que tiene que ver con la violencia que se vivió en estas zonas, en Tuango, y de los tantos desaparecidos que hubo. Antes de la inundación de la represa, las familias hicieron derechos de petición, tutelas para que no fuera inundada la represa, porque en la zona de inundación de esta misma habían fosas comunes y las personas lo que querían era desenterrar las personas para mirar si se podía, después de muchos años, hacer un reconocimiento a través del ADN, del estudio de ADN, como lo tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, y se hizo caso omiso, inundando la represa y quedando bajo sus aguas, pues muchos desaparecidos de los cuales pues no se va a saber absolutamente nada. Tenemos también otra práctica en Colombia que ha sido eh, considerada, o digamos que se nos ha vuelto muy normal ver cómo en los ríos flotan los muertos que son víctimas de la violencia en Colombia. Los ríos que, perdón, tendrían que considerarse como espacios de disfrute, espacios de contemplación paisajística como nuestros recursos acuáticos propios para la vida, como espacios de recreación, como espacios de socialización, pues se han convertido poco a poco en fosas, acuafosas. Eh, en más de 230 ríos de Colombia se han encontrado cuerpos a lo largo de nuestra historia. Y los ríos más afectados son el río Magdalena, el río Cauca, el río Guaviare, entre otros en Santander, en Meta, bueno, en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esto pues afecta esa memoria histórica precisamente. En muchos documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se da cuenta de esto, cómo las personas fueron echadas a los ríos. Por ejemplo, si vemos el caso de Trujillo, sí, en las dos masacres reportadas en esta zona donde desaparecieron más de 300 personas, eh, el acto por excelencia era arrojar los cuerpos al río Cauca, y las familias no podían ir a rescatar sus cuerpos, y esos cuerpos llegaban por el río hasta Risaralda, ¿sí? Y eran rescatados ya en Risaralda los que podían rescatarse. Eh, en el Parque de la Memoria en Trujillo, pues uno puede dar cuenta de esta situación, ¿sí? Y es esa imposibilidad de hacer el rito, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos pues unas prácticas religiosas alrededor de la muerte, donde nosotros hacemos rituales de despedida, un velorio, un entierro, y vulnerar ese espacio en el que las personas pueden dar un último adiós, pues también ha sido vulnerado, porque en un momento de una desaparición forzosa, pues esto no es posible. ¿Sí? Cuando el cuerpo es arrojado al río y no es encontrado, las personas se quedan sin poder cerrar esos ciclos, sin poder hacer sus duelos realmente. Eh, y son ejercicios que no permiten la resiliencia ni el perdón. Y esto pues es bastante diciente. Nosotros ya en las noticias escuchamos este tipo de situaciones y se nos convirtieron en un paisaje realmente. Finalmente, ver también estas fotografías de Jesús Abad Colorado, como pues los animalitos son cubiertos por el crudo cuando hay una explotación de un oleoducto. Pero también vemos animales como perros, caballos, burros con collares explosivos. En Chalán, Sucre, hubo un caso de un burro que le colocaron un collar bomba, y después de mucho tiempo la JEP reconoce que este animal fue una víctima del conflicto armado.
Sí, entonces, pues digamos que es como un panorama, ¿sí? Unas fotografías que nos muestran animales para la guerra, utilizados, instrumentalizados para la guerra, marcados, usados como mascotas de estos grupos armados al margen de la ley, pero también por parte pues, de las Fuerzas Armadas en el país. Entramos entonces a unas reflexiones a manera de conclusión, ¿sí? Que el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz nos permite comprender que el conflicto no solamente afectaba a las personas, sino al territorio. Por ello es necesario ver la naturaleza como sujeto de derechos, no porque encarne o movilice acciones, sino precisamente porque es el espacio desde donde se sustenta la vida. Y este daño ambiental no es un daño colateral, sino un daño directo a la víctima colectiva. Esto ha afectado la subsistencia, la cultura, la identidad de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Cuando un grupo de personas es desplazado a otro lugar, encontrar el arraigo, empezar de cero, o sea, es bastante complejo y esto también tiene que ver con cifras de desempleo, con cifras de desnutrición, de seguridad alimentaria. Eh, Miramos entonces estas implicaciones para la verdad histórica y la responsabilidad cuando al calificar los daños ambientales como crímenes, la Jurisdicción Especial para la Paz obliga a que los responsables deban rendir cuentas no solo por los homicidios o desplazamientos, sino por la destrucción del patrimonio natural, del patrimonio biocultural. ¿Sí? Y esto puede enriquecer o ha enriquecido el acto de verdad. Entonces ahí cuando vemos tanto lo humano como lo no humano, podemos ver la magnitud real y total del conflicto. Desde la perspectiva del fortalecimiento del enfoque diferencial y étnico, vemos que el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado es crucial para los pueblos originarios, tanto indígenas como afrodescendientes, RUM, población raizal, cuyo vínculo con el territorio es central para la, el pensamiento propio, para su cosmovisión y supervivencia. Cuando conocemos a la naturaleza como víctima, la Jurisdicción Especial para la Paz valida las narrativas de estas comunidades sobre cómo la guerra fracturó su relación sagrada y vital con la tierra. Y de esta manera pues se puede hacer una mayor legitimidad sobre estos procesos de reparación. Por otra parte, la expansión del marco de la justicia transicional, vemos que este fallo amplía el concepto tradicional de víctima, ¿sí? En derecho internacional y procesos de justicia transicional, y ello implica que la reparación y la no repetición deben incluir medidas concretas para la restauración ecológica. Sin embargo, como vemos en todo este ejercicio de estas fotografías que son demasiado dolorosas, eh, la restauración ecológica prácticamente es imposible. Por ejemplo, en escenarios donde hay voladuras de oleoductos, un ecosistema no se recupera porque el suelo y el subsuelo absorben todas estas sustancias y es muy difícil que en términos ni siquiera de 500 años haya realmente una restauración sobre estos ecosistemas. Vemos también la creación de un puente jurídico innovador eh, bajo un concepto que es el bioderecho y vemos que esta decisión de la naturaleza como víctima del conflicto armado establece un precedente legal poderoso a nivel global. Otros países han otorgado derechos a la naturaleza como ríos o bosques. En este caso concreto en Colombia, la JEP lo hace dentro del contexto del conflicto armado y la justicia transicional y esto posiciona a Colombia como líder en el desarrollo del bioderecho. Esta experiencia que ustedes podrán ver y acercarse allí a la biblioteca, si tienen el espacio de hacerlo, pues es un pequeño grano de arena para contribuir a la comprensión social del conflicto armado como un conflicto ambiental.
Bueno, en este espacio, pues queremos darle las gracias a la profesora Elizabeth y al demás cuerpo docente que pues, nos han permitido dictar esta charla el día de hoy. Este espacio es para dejar abierto en este punto las reflexiones que ustedes en este momento puedan hacer, qué les suscita estas imágenes, lo habían pensado de esta manera en algún momento, cómo es la relación que cada uno de ustedes tiene con la naturaleza, de qué manera podemos hacer ejercicios de reconciliación con ella. ¿Sí? Y entendiendo también esas diferencias entre naturaleza y ambiente, ¿sí? Porque ambiente, digamos que es un constructo más social y la naturaleza pues ya es ese entorno con el que nos relacionamos directamente, ese entorno vivo. Entonces, en este punto es interesante poder abrir los micrófonos y dialogar, escucharnos y conversar sobre este tema que pues es, como lo mencioné, muy doloroso para nuestro país y nuestro contexto. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias por este panorama que resulta bastante desolador, desesperanzador, pero intentemos aquí por lo menos abrir una reflexión con lo que tú nos ofreces. Deja de compartir porque me estoy viendo triple, o soy yo, o doble, No sé, creo que eres tuyo, ya dejé de compartir. pero yo no estoy compartiendo. ¡Ah! No estoy compartiendo. ¿Quién más está compartiendo? Ya. Ya, Muchas creo que gracias. ya, ¿cierto? Sí, a Sí. mí me gustaría, Diana, para abrir el espacio, que nos des un poquito más de contexto en dos aspectos concretos. Te quería preguntar para que nos cuentes un poco más de esta investigación. Primero, como dije al principio, me llama mucho la atención, celebro el encuentro entre las dos profesoras, una historiadora y otra bióloga, ¿sí? Entre las dos Lilianas, Marcela, las dos Marcelas, Diana Marcela y Diana Marcela. ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro de dos profesoras, de dos doctoras que llegan, coinciden como en la historia ambiental? Tú vienes de las ciencias sociales, ella viene de la biología, ¿cómo se encontraron? Ese fue un primer aspecto que me gustaría que nos contaras del proceso propiamente de investigar. Y otro, porque conozco más un poco tu trayectoria, esta pregunta que tú nos haces frente a cómo resignificamos, bueno, aquí ven surgen otros dos asuntos. Tú has trabajado como asesora de comunidades indígenas en Risaralda, ¿sí? Y con todo lo que tú ibas presentando, me, me dejabas pensando, claro, por supuesto, la naturaleza es una gran víctima, pero las comunidades que conviven en ese espacio natural, ¿cómo reaccionan para intentar proteger? Porque en la victimización, pues, de los humanos, pues la gente va a salvar su vida, pero cuando hay un vínculo tan profundo que creo que no alcanzamos a dimensionar, quienes no hemos pasado por eso, y creo que tienen más esa experiencia son las comunidades indígenas, quienes dimensionan el territorio de una manera que no lo alcanzaremos a dimensionar quienes estamos en las ciudades, en 70, 90 metros cuadrados, no lo dimensionamos lo que es el territorio y la importancia del río, de la montaña, ¿sí? Entonces no nos podemos dar a la huida para salvar solamente la vida. Entonces, ¿cómo reaccionan esas comunidades indígenas? Y por aquí una manito se levantó, de Alejandro González. No sé si lo escuchamos o recoge lo mío. ¿Qué piensas? Como si quieres, vamos haciendo como ronditas de Vale, entonces, unas y 5 rondas que no necesariamente tienen que ser preguntas, también claro, pueden ¿no? ser reflexiones. Y Y entonces dejemos el micrófono abierto y ahorita en un listo. segundo momento voy haciendo otra intervención, ¿vale? Alejandro, ¿quieres intervenir? Hola, buenas noches, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Pues efectivamente, tristísimas las imágenes. Pues yo que soy como bien animalista, cuando veo esas últimas, de verdad pues que lo tocan a uno feo. Bueno, tengo una duda. Cuando hablas de esta empresa Chiquita Brand que pagaba 1 centavo de dólar bueno, mencionaste pues como dos grupos guerrilleros y 1 centavo al ejército. O sea, ¿por qué se hacía? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué tan ilegal es? Pues uno entiende que los grupos armados obviamente ejercen como una fuerza ahí brava, pues como por temas de control, pero ¿por qué al ejército? Bueno, y otra pregunta, pues ahí
como más ignorante, desde la ignorancia, cuando se hacen estas fumigaciones con glifosato también afectan las aves. Ya, esas son cosas que tengo, gracias. ¿Me repites la segunda, por favor? Claro que sí. Cuando se hacen estas fumigaciones con glifosato, hablabas pues que afectan las hojas de coca, el demás entorno pues de, de las plantas, pero también afecta este glifosato, no sé, como la naturaleza, las aves, los pájaros, como de esa zona, o no afecta tanto. Es más como la ignorancia porque desconozco del tema. Aquí hay otras dos manos levantadas, profesor Hernando Llano y Jesús Gaviria. ¿Quién levantó primero? Buenas, Adelante, profe. buenas noches, Diana Marcela. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo tengo más como algunas opiniones al respecto. Si bien es cierto, y todos lo reconocemos así, pues el narcotráfico viene siendo un factor donde hay múltiples actores que están degradando de una forma casi irreversible la naturaleza. Pero me parece que habría que empezar por reconocer precisamente las responsabilidades que surgen es de la criminalización directa de la naturaleza. Es decir, ¿cómo es posible que en ese acto supremo de neocolonialismo cultural podamos pasivamente seguir asistiendo a la criminalización de una hoja que es un portento de la naturaleza? Y en ese sentido, yo diría que una de las mayores responsabilidades precisamente de la guerra contra la naturaleza es esa violencia cultural. Y digo violencia cultural porque está tipificada como un delito el cultivo de una coca ancestral que tiene que ver con la identidad de todos los pueblos aborígenes, andinos, etcétera, y que además, irónicamente, es el sustento y el origen de la bebida industrial más popular del mundo, que es la Coca-Cola. Entonces, y además, bueno, aquí hay gente mucho más joven que nosotros y no recordarán porque no lo vivieron, pero el lema publicitario de Coca-Cola era la chispa de la vida, la chispa de la vida. Y, y la criminalización europea de la hoja de coca y norteamericana o anglosajona o como queramos llamarlo, porque surge de un convenio de Viena antiguo, antiquísimo ya. Esa criminalización nos ha convertido precisamente nuestro territorio, nuestras comunidades indígenas, nuestra política, nuestra cultura en un conflicto armado interminable. Y en ese sentido, también diría que habría que ubicar, como lo menciona un politólogo norteamericano, que nuestro conflicto armado es un conflicto armado interméstico, en el neologismo este que es internacional, perdón, y que es doméstico, y que nunca se va a poder superar ese conflicto si no es precisamente haciendo converger estrategias tanto en el ámbito internacional como en el doméstico, que tienen que ver en últimas con la descriminalización de la naturaleza y la regulación del consumo de una sustancia que es estimulante y que el mundo occidental lo ha consumido en una bebida y lo sigue consumiendo desde tiempos ya de más de un siglo. Bueno, la segunda cuestión que quisiera decir es que en la medida en que la naturaleza es convertida en una víctima de la guerra, la solución también tendría que ser en términos, llamémoslo así, de una democracia telúrica, es decir, que la democracia tenga
como un sujeto de derechos a la naturaleza y esté enraizada en la conservación y en la defensa de la naturaleza. Y los pueblos indígenas serían los mejores actores y protagonistas de esa democracia telúrica. De hecho, son los mejores cuidadores y defensores. Y digo que democracia porque son pueblos que tienen una concepción, digamos, democrática, no liberal, no occidental, sino más bien de la palabra, del diálogo, de la conversa y de los acuerdos. Y lo tercero, ya para terminar, disculpas por la extensión, es que sería bueno, lo dices en la presentación, pero sería bueno hacerlo de una manera más explícita y precisa, señalar las responsabilidades de los gobernantes como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, con Plan Colombia y Plan Patriota, y de todos los que defienden a capa y espada el glifosato y las fumigaciones. Gracias. Creo que ahí podemos ir haciendo como un stop y seguir Pero conversando. escuchemos la última Listo, pregunta o dale. comentario porque queda una, que es de Jesús Gaviria. ¿Sí? Ah, listo, dale, dale, dale. Vale, adelante, Jesús. Gracias, profesor Hernán. Muy buenas noches para todos y todas. Qué gusto, digamos, entrar y mirar esta temática muy interesante para mí. De hecho, me lleva mucho a mi infancia. De hecho, este periodo me ha permitido también llegar a esa parte que fue mi experiencia en Caquetá, en el Caguán. Está muy relacionada con el conflicto armado, pero también con lo que tiene que ver con el narcotráfico. Cómo el narcotráfico llega a estas regiones, que son las regiones ocultas, las partes ocultas de Colombia, y se instaura y empieza a destruir todo lo que es la zona selvática. eh, y también empieza a desplazar a sí mismo, pues digamos, comunidades indígenas y demás. Cuando se habla, digamos, de la violencia armada dentro digamos, de la naturaleza, recuerdo que cuando se habían los combates entre el ejército y la guerrilla frente digamos, a todo lo que era la naturaleza, pues claro, habían dos eh, tres agentes incluso que entraban a ser víctimas. La naturaleza, el árbol nativo, antiguo, que tenía una característica histórica, los pobladores en su naturaleza y los animales, como cada una de las especies silvestres y demás, que también entraban a ser víctimas de, digamos, de las balas cruzadas entre la guerrilla y el ejército. Esto, digamos, por su parte, visto desde el conflicto armado ya entre ejército, Estado y guerrilla. Visto desde el narcotráfico, está lo que era la destrucción de grandes extensiones de tierra. Estamos hablando de 100, 200, 300 hectáreas, porque los colonos cuando llegaron a esas tierras empezaron a expandirse, cada uno cogieron un terreno, lo titularon a su manera y empezaron a expandirse y a sembrar la coca. Empiezan a sembrar, a producir, porque en ese momento el auge, el 93, 98, cuando digamos empieza el auge de la coca, de la venta de estupefaciente, entran grandes extensiones de tierra, selva a ser destruidos totalmente. Entonces, lo que usted veía antes como un mar de selva, ahora en ese momento era un mar de coca con grandes... Y ahí pues hay una destrucción también, digamos, hablamos del glifosato, pero también cuando hablamos de un monocultivo, que hay toda una producción, digamos, desde el mismo, digamos, fungicidas, los venenos que se utilizan para la siembra y para la cosecha, la maduración de la hoja, también destruían los suelos. Y de hecho, muchos de esos lugares terminaban desérticos y solo crecía algo que se llamaba la paja. Y pues la tierra se vuelve, después de ser negra, se vuelve roja. Y ya no había más que sembrar. Eso por su lado, y por el otro también la fumigación. Cuando llega la fumigación en el 98 y más fuerte en el 2003 cuando entra Uribe, pues entra a destruirse todo a su lado. ¿Qué hacía el campesino y qué hacía los productores de coca? Dentro de las plantaciones de coca sembraban también plata y sembraban también yuca. Digamos que hacían esa
ese paralelismo entre sembrar agricultura, su maíz, su yuca, su plátano, pero también sembraba lo que era, digamos, la coca. Y al lado también la ganadería. Entonces habían esas tres economías circundantes, pero cuando pasaba la avioneta, pues ella no discrimina nada, sino que fumigando todo, las fuentes hídricas, fumigando la comida. Y pues también ahí mismo entran las personas también a ser víctimas, al igual que los animales silvestres especialmente. Digamos que eso es un tema, digamos que muy interesante. Ahora otro es el abandono de los animales. Cuando empezó todo este tema del conflicto en el 2003 y pues llegaban a los puertos y se estallaba la guerra como sucedió en Peñas Coloradas, en el Villar Caquetá, que algunos de ustedes posiblemente reconocen, a Aliasonia, que es una de las más, digamos, reconocidas en ese entonces cuando entró la toma de Uribe, es como esos pobladores y los demás alrededor empiezan también a desplazarse. ¿Se desplazan con qué? Con lo único que tenían, sus buzos, su ropa y posiblemente nada más. ¿Y qué quedaron atrás? Los animales. Los animales terminaron, ¿por qué? Porque al final solo piensas, en ese momento solo piensas en ti, en tu vida y en tu familia. De resto no importa. Entonces ahí está también esa ruptura emocional, que hoy en día hablamos de esa ruptura emocional, que se crea, ese vínculo que se crea entre el animal, que es parte del hogar, y las personas. Digamos que es un tema muy, muy amplio más allá de ver la naturaleza, pero también ver esa simbiosis que se crea de lo que es el ser humano y los animales, que es lo que ha hecho, digamos, los indígenas entonces. ¿Cómo crea esa simbiosis entre naturaleza, entre animales silvestres y entre ellos como también personajes importantes que luchan por eso? Entonces pienso que el indígena, así como está diciendo el profesor, es importante dentro de esta nueva reivindicación también y esta protección de la naturaleza y todos sus derechos. Bueno, es como quería plantear. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer diálogo de las intervenciones que han realizado. Gracias, Elizabeth, por preguntarnos sobre cómo surge como esta relación académica eh, respecto a esta investigación y las personas que hemos estado involucradas. Acá, por ejemplo, también ha participado el profesor Javier Tomás del Departamento de Geografía. En su momento participó Alberto Vallejo, artista plástico, para pues ayudar a hacer todo el ejercicio del montaje. Pero digamos que todo esto nace de varios momentos, ¿sí? Escuchando, por ejemplo, a nuestros estudiantes acá en la Universidad del Valle. Realmente yo desconozco el contexto estudiantil de otras universidades, ¿sí? Porque trabajo acá. Y lo que nosotros nos encontramos cada vez que teníamos algunas actividades en el curso de introducción a la gestión ambiental y cuando hablábamos de la relación entre la naturaleza y el conflicto armado, siempre veíamos testimonios de estudiantes y encontramos que muchos de ellos han sido víctimas de conflicto armado, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, tenemos otra asignatura también que es el medio ambiente en la Constitución Política de Colombia. Y digamos que en estas asignaturas comenzaron como a brotar o a gestarse nuestras inquietudes. ¿Sí? Entonces, nos agrupa el Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos a los docentes del área de gestión ambiental de acá a la universidad y a partir de convocatorias internas de proyectos, pues tenemos la posibilidad de presentar estas propuestas. Como te digo, acá nosotros tenemos ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos, tenemos a la profesora Marcela, que es bióloga, tenemos otra profesora que es abogada y yo pues vengo a cubrir como esa parte social antropológica también en historia. Entonces, digamos que siempre estamos en permanente diálogo interdisciplinar y digamos que así se consolida un grupo de trabajo del Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos y tenemos otros proyectos que tienen que ver también con otras cosas, digamos, por ejemplo, ejercicios de interculturalidad para la gestión ambiental
con comunidades indígenas, por ejemplo, en el Valle del Cauca, eso fue otro proyecto que tuvimos. Entonces, así como que nos motivamos, pero sobre todo por estas imágenes, pues que ya conocíamos, teníamos algunos antecedentes, y pues surge en el 2018 esta inquietud por trabajar el tema. Respecto a las comunidades, ¿cómo reaccionan para protegerse? Pues es muy complejo, porque si nosotros vemos, por ejemplo, los planes ambientales indígenas del departamento, por ejemplo, del Valle del Cauca, vemos que las comunidades indígenas identifican estas afectaciones, o sea, como enfermedades de la madre naturaleza ocasionadas por nosotros los seres humanos. O sea, es así. Así literalmente está en el plan ambiental indígena del Valle del Cauca, dice que todos estos flagelos que sufre la naturaleza son enfermedades que nosotros le ocasionamos a la madre naturaleza. Entonces, mira la carga epistémica que tiene eh, el ser nosotros portadores, ¿sí?, de este tipo de situaciones que detentan y que ocasionan la muerte, ¿sí?, de nuestro entorno. Frente a ello, eh, suceden varias cosas, porque es que se pone en riesgo, o sea, no solamente ese vínculo entre el grupo, la comunidad, sea o no sea indígena, ¿sí? Puede ser comunidades campesinas, incluso nosotros mismos en la urbe tenemos estas situaciones de rupturas, ¿cierto? De ruptura con el entorno, con la naturaleza, y desde muchos tipos de violencias, como mencionaba ahorita Hernando, sí, que también pasan a ser simbólicas, tiene que ver con lo que nos ocasiona eh, desde la psiquis y la carga emocional que tiene vivir en contextos de violencia. Nosotros ni siquiera lo percibimos a veces directamente. Entonces, ¿cómo se reacciona frente a ello? O sea, nosotros cómo reaccionamos frente a estas situaciones. ¿Sí? Y cómo reaccionan las comunidades. Mira, hay prácticas, Elisa, y profesores y estudiantes que nos ven en este momento. Hay prácticas que se les llama de armonización, ¿sí?, donde se hacen unos ejercicios de curación a la madre naturaleza, se hacen ejercicios de restauración ecológica a partir de conocimientos tradicionales, prácticas agroecológicas, pero esto no es suficiente, ¿sí? Y ahí hay una fragmentación cultural que es bastante importante. Se van perdiendo los conocimientos. Un grupo que esté obligado a desplazarse a otro territorio que es diferente de su lugar de origen, ahí ya vemos una fragilidad en términos de la pérdida cultural de la lengua materna. O sea, las lenguas en Colombia están en riesgo de pérdida. Y cuando suceden este tipo de cosas, pues es muy difícil proteger la cultura misma. Sí, es algo que realmente es muy difícil de contestar, y a menos que estuvieran acá representantes de comunidades, y si las hay, ojalá nos puedan conversar. Lo único pues que yo podría aportar en este punto es que sí existen prácticas de curación a la madre tierra, de armonización, de restauración ecológica y de prácticas agroecológicas que pues no son suficientes, porque esto realmente pues es un impacto muy brutal frente a esa relación ser humano-naturaleza. Ya respecto a lo que nos mencionaba, creo que era Alejandro, no estoy muy segura. Mira, digamos de las personas que han investigado más este tema de Chiquita Abraham y todo lo que sucedió alrededor de este grupo y la alianza que hubo con el paramilitarismo y el ejército en Colombia, el profesor Germán Valencia de la Universidad de Antioquia y el grupo de investigación del que él hace parte, tienen investigaciones alrededor de este tema. Pero también hay una publicación de una periodista que se llama Dora Montero Carvajal, y ella explica allí que la Chiquita Brands hacía pagos que dentro de sus bitácoras quedaban como pagos de seguridad o servicios de seguridad, ¿sí? Y digamos que ese era el nombre con el que se utilizaba esta figura para los pagos. Y en este caso se daba precisamente una red de intermediarios entre los cuales estaban oficiales del ejército, ¿sí? Entonces
ellos eran intermediarios entre los paramilitares y Chiquita Brands y llevaban también su comisión por ahí. Entonces, digamos que no fueron pagos directos al Ejército Nacional, pero sí, digamos, a oficiales del ejército, y esto vendría siendo demasiado grave porque pues son figuras que están bajo un estatuto, que están bajo un rol importante, y se vio esa colusión que hubo entre el ejército y el paramilitarismo respecto a esto. Entonces, esta era como la estrategia de esa red de pagos que se realizaba. Eh, Respecto a el glifosato y la afectación, sí, o sea, como mencionaba ahorita Jesús, eh, pues básicamente el glifosato, como mencionaba, no es selectivo, y sí, por ejemplo, las imágenes que yo mostré eran imágenes reales de afectación, por ejemplo, a las abejas, y esto ya sabemos pues que afecta la polinización, y por ahí derecho pues todo lo que tiene que ver con la riqueza en términos de especies de flora, de frutos. Entonces, pues sí, sí son afectaciones directas. Vemos pues que el glifosato es una sustancia química demasiado fuerte, es un agente cancerígeno que está prohibido, pero en Colombia todavía se sigue utilizando. A nivel internacional está prohibido el paraquat, que fue uno pues de estas sustancias que se han utilizado para ello. Respecto a lo que decía el profesor ahora, el profesor Hernando, sí, aquí una planta ha sido satanizada, ¿sí? La hemos usado y todavía vemos un mercado importante que tiene que ver con el potencial genético y de una amplia utilización de la coca, no solamente en términos de la bebida esta Coca-Cola que pues, se ha utilizado, y esto no es como usted lo mencionó ahora, pero también hay muchísimos productos más y medicinales a partir de la hoja de coca. Nos hemos centrado precisamente en esto, y hay personas que confunden desde el ámbito internacional, que confunden precisamente pues, la coca con cocaína, que es totalmente diferente. Sí, la cocaína es resultado de un proceso que se hace, pero donde se utilizan unas sustancias como por ejemplo la gasolina para hacer toda esta decantación y obtener lo que la pasta de cocaína. Entonces, sí, hemos sido una sociedad que ha sido muy hipócrita con esto. Y ahora, por ejemplo, cómo esto ha afectado en términos de la imagen que tiene nuestro país actualmente a nivel internacional, toda esta figura del gobierno actual y toda esta cuestión, por ejemplo, del incremento precisamente que hablaba ahora de los cultivos de uso ilícito bajo este gobierno, ¿sí? Pero no se ha visto la otra cara de la moneda tampoco, y son pues los esfuerzos que se han hecho también desde el gobierno para hacer control. Esto, digamos que es un tema de debate muy amplio, y le doy las gracias al profesor Hernando que nos ayudó a ampliar esta perspectiva, y a Jesús también que nos hablaba ahorita, por ejemplo, de los animales en el abandono, que quedaron allí atrás mientras las personas van migrando, porque es que el que migra en un contexto de desplazamiento forzoso se va con lo que tiene puesto. Se va con lo que tiene puesto, no se puede mirar atrás. Imagínense estas infancias que se viven en este contexto, la infancia del juego, la infancia de esa relación con el animal en un contexto rural, perdón, que debería ser diferente, y ya no hay espacio para el juego, no hay espacio para la risa, no hay espacio para lo espontáneo, sino solamente, como mencionaban ustedes, para sobrevivir. Aquí es importante mencionar todo el, el, el aporte que hace Jesús Abad Colorado frente a esto, porque sus imágenes y sus fotografías, y ustedes que tuvieron la oportunidad de tener esta exposición en la Universidad Autónoma, estuvo acá en el Museo La Tertulia también, por supuesto que nos mostraba precisamente estas imágenes, cómo la gente va saliendo por la trocha con lo que puede al hombro,
una gallina con sus niños y ya, ni siquiera con maletas, con nada. A dónde llegan, cómo llegan, en qué condiciones. O sea, esto es, y las imágenes. O sea, en este caso que estamos haciendo un ejercicio desde lo visual, son muy potentes para conmovernos y mostrarnos esas realidades. Esto no lo vemos en los noticieros, esto no lo vemos en los medios masivos de comunicación. Y por eso es importante y reivindicamos este ejercicio desde lo visual. Conseguir estas imágenes no fueron fácil. O sea, nos tocó casi un año recorriendo, llamando, tocando las puertas para que nos prestaran las imágenes y muchas de ellas no las podemos publicar. O sea, son prestadas para este ejercicio pedagógico, para este tipo de espacios donde estamos presentando y debatiendo, pero no son publicables en ningún tipo de medio. Solo, o sea, quedamos como con esa responsabilidad ética, como se nos permitió hacer uso de ellas, y es para la exposición o para la presentación para estos ejercicios académicos. Entonces también esto también puede ser sujeto a crítica porque quedamos con este tipo de exposiciones para un público importante, pero podría tener muchísima más difusión si hiciésemos unas alianzas que nos permitan mostrar más, hacer más evidente este tema. No sé si tengamos más reflexiones para seguir acá conversando. Y aquí ahí está la manito levantada de una estudiante, Carolina Williams, que está en Noruega. Entonces escuchemos desde allá qué nos quiere decir Carolina. Adelante, Carolina. Carolina Williams, una sanandresana que está hace como 20 o 30 años allá en Noruega. ¿Qué pasó? El internet en Noruega es como malito, nos hemos dado cuenta con Carolina. Increíble, ¿no? Sí, yo también me di cuenta con ella en la reunión, yo dije, no lo puedo creer. El cambio de horario será lo que afecta, o el frío. A mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. A Sí, ver. y es, ¿cómo es su relación con la naturaleza? O sea, ¿se piensa en esa relación? O sea, desde algún punto han hecho una reflexión sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza? Ay, ¿puedo llamar a un amigo? Sí. Yo me voy a, si ¿Me me permite, permiten? mm, adelante, ¿quién dijo si me permiten? Porque también dice si me permiten. Pero primero Oscar. Dale, Oscar. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo muy especial para el profesor y pues para las profesoras y compañeras. Bueno, no, yo quería mencionar algo y era pues con la intervención, agradecerles y sí, digamos que, bueno, yo soy antropólogo y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios y a veces cuando pensamos en el conflicto armado en Colombia, eh, pues solamente hablamos de las víctimas humanas, pero pocas veces reconocemos que la naturaleza también ha sido pues víctima, ¿no? Todo lo que tú nos mostrabas, estos bosques arrasados, ríos contaminados y todo el tema también de la fauna que ha sido desplazada, pues son huellas que han sido o han quedado de manera muy silenciosa por parte de la guerra, ¿sí? Algo que yo he identificado muy interesante y en mi trabajo y es que hay una sentencia que seguramente ustedes conocen, que es la 4360 del 2018, que es con relación a la conservación de la Amazonía colombiana, ¿sí? Es un grupo de niños, niñas y adolescentes que en el 2018 se piensan y dicen, venga, los adultos nos están acabando nos están deforestando nuestra Amazonía, nos están acabando con nuestras tierras y empiezan a generar todo eso hasta que ya se crea, pues, nace una tutela y se crea esta sentencia que nos lleva a construir un pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía colombiana y que tiene pues varias rutas de participación, desde la academia, desde el campesinado, desde los indígenas. Y esto ha sido un ejercicio muy, muy bonito porque a veces nosotros como adultos no hemos reconocido, digamos, estas huellas que nos deja el conflicto armado. Siempre vemos, claro, las víctimas,
los seres humanos, los desplazamientos, pero son los niños y las niñas y los adolescentes que hoy en día pues tienen otra mirada, otras percepciones y son ellos los que nos enseñan muchísimo y si ellos no hacen este llamado, pues seguimos nosotros generando una cantidad de deforestación, de contaminación, ¿sí? Eh, También pues, mencionar un poco y es que, bueno, con el tema de las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues digamos que ellas siempre han tenido un respeto muy importante frente a la tierra, a lo que es el territorio como tal, ¿sí? El que ellos poseen, ¿sí? Y ahí entra uno a pensarse que, pues con la reflexión que tú nos haces, porque a veces uno no tiene eso, ¿cierto? Yo siento que mi relación con la naturaleza no, a veces no es de propiedad, sino de como, o uno trata, digamos, en ese ejercicio que ha tenido con las comunidades, que sea mucho más de pertenencia, ¿no? No es algo que yo tenga, sino algo de lo que soy parte también, ¿sí? La naturaleza nos debe recordar esa conexión que tenemos con el agua que corre, el aire que estamos respirando, pero pues cuando estamos en la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, pues yo soy de Manizales, pero me encuentro acá en Bogotá, en ciudades tan grandes como estas, una vez pierde esa conexión con la naturaleza también, ¿cierto? Y la importancia que es la tierra que sostiene todo esto, ¿sí? En un país tan marcado por el conflicto armado como lo es Colombia, esa relación se vuelve todavía mucho más fuerte, o así por lo menos es como lo deberíamos de tener, sí, porque la naturaleza, como lo decíamos, también ha sido víctima, ha sido testigo de esa violencia. Entonces, pues nada, agradecerles por el espacio. Creo que pues, esa es como mis reflexiones que parten de esas experiencias laborales que uno a veces tiene, cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a territorios tan apartados como Mosquera, Nariño, que uno ve verdaderamente cómo se ha vivido el conflicto armado allá, pero también cómo se está viviendo en La Guajira, cuando los que han tenido oportunidades de ir de pronto a a, se me fue ya el nombre de este pueblo en donde, Maicao, que la contaminación allá es increíble, o sea, uno ve la contaminación en esos territorios y bueno, a veces también es como que uno naturaliza una cantidad de cosas y como que se vuelve paisaje y todo el mundo lo ve pasar y pues nadie hace nada, nadie dice nada, hasta que pasan pues como este tipo de sentencias como la 4360 que nos dice, bueno, despertemos como adultos, que pues tenemos el chip ya dañado desafortunadamente, pero pues vienen unas generaciones que sí se están pensando verdaderamente y de manera muy seria el tema del cambio climático, ¿cierto? Va ahorita pues con la COP30 y también lo que pasó en Cali con la COP pasada, pues también nos deja unos retos y unos compromisos como país, ¿no? Que debemos seguir pues aportándole. Entonces, pues era simplemente eso, agradecerles por el espacio y bueno, muy amables. Antes de darle la, gracias, Oscar. Antes de darle la palabra al profesor Hernando, yo sugiero lo siguiente con tu pregunta, Diana. Intentemos una actividad como la del árbol. Sugiero a todas las personas presentes que vayan dejando sus comentarios aquí en el chat. Así, mi relación con la naturaleza es, y vayan escribiendo porque no vamos a tener la oportunidad de que todos intervengamos, ya faltan 5 minutos para las 8. Escuchamos al profesor Hernando, escuchamos tu reacción, Diana, pero vayan dejando allí sus mensajitos. Animémonos allí a dejar nuestro punto de vista. Gracias. Adelante, Hernando. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quisiera volver a insistir un poco sobre ese peso definitivamente de la criminalización de la hoja de coca e invitarlos a que consulten el portal de Cocanasa. Es un portal que está en internet, simplemente se ponen las palabras Cocanasa y allí está toda la oferta que tiene precisamente esta empresa que es de los NASA en el Cauca, que es una empresa que produce eh, la coca de muchísimas formas, por ejemplo, en el agua aromática, pero tienen cerveza, tienen bebida, etcétera. E incluso tuvieron un litigio con Coca-Cola porque ellos vendieron comercialmente una bebida que se llama Coca-Cola, o sí, Coca-Cola, creo que es muy rica, una cerveza. Y entonces Coca-Cola, claro, empezó a eh,
prohibirles la venta de Coca-Cola porque era como, sonaba muy parecido a la Coca-Cola, etcétera, pero terminaron ganando el litigio. Ahora, antes se vendía comercialmente en los centros, por ejemplo, aquí en Cali se vendía en Jardín Plaza. Y de pronto, bajo la férula moralizante, hipócrita y criminalizante de Álvaro Uribe Vélez, les prohibieron la venta de coca, de las bebidas, de las galletas, de todo lo que tenían comercialmente y que solo se podía hacer en entornos étnicos y culturales afines con el consumo de la coca. Es una cuestión absolutamente absurda, pero que refleja muy bien esa obsesión eh, criminalizante y colonialista en últimas que se tiene. Ahora, lo segundo que quería decir en relación con ese mismo punto, aunque sea un poco monotemático, es que es comprensible que en el acuerdo de paz con las FARC, que entre otras cosas tuvo un delegado personal de Barack Obama en la mesa de conversaciones en La Habana, cuyo nombre ahora se me olvida, precisamente porque veían en la estrategia con las FARC de sustitución de cultivos una forma muy eficaz de disminuir un poco la producción de cocaína y de que el Estado de nuevo recobrara el territorio. Y entonces la imaginación, como diría Lederach, la imaginación para la resolución de ese conflicto fue, como lo decía el punto, creo que es el punto cuarto del acuerdo de paz, solución al problema de las drogas ilícitas mediante la sustitución de cultivos y el primer punto, reforma rural integral. Es comprensible, claro, está todo el peso de la hegemonía judicial, cultural y militar de los Estados Unidos, que como vemos, pues ahora se utiliza de una manera criminal en relación con las barcas y en el Caribe y en el Pacífico, etcétera. Pero eso es comprensible, pero lo que deberíamos realmente intentar como estados, nación del sur, es no hablar de sustitución, sino de transformación. Es que la coca es absolutamente maravillosa en muchos ámbitos, no solamente en el industrial de las bebidas, en el farmacéutico, en el textil. Es decir, los mejores estudios sobre las maravillosas propiedades naturales de la coca, entre otras, las tienen los norteamericanos y universidades como Harvard, que si uno busca en Internet va a encontrar que es la planta que más calcio tiene. Bueno, yo no recuerdo la cantidad de propiedades maravillosas que tiene la hoja de coca y que debería entonces utilizarse no sustituyéndola, sino transformándola para que no nos siga pasando como nos pasa con el cacao, que los mejores productores de cacao son los europeos, de chocolates, etcétera, etcétera, y seguimos exportando la materia prima, etcétera. Bueno, lo tercero que quiero decir es que en el curso que tengo de problemas de derechos humanos y territorio, dejé el enlace de la intervención ayer de el presidente Petro y que creo que es muy importante ver esa intervención porque él demuestra allí, con todas las estadísticas y los cuadros de la Policía Nacional, etcétera, cómo efectivamente el problema de la deforestación y de la depredación de la naturaleza por los cultivos de hoja de coca, durante el periodo en que se logró inicialmente del 2016 al 2018 con el acuerdo de paz, esos territorios disminuyeron en el cultivo de hoja de coca porque estaba el PENIS, etcétera, pero el PENIS pues, es un programa nacional de sustitución
de cultivos de uso ilícito que ha fracasado, entre otras por falta de voluntad política, como bien todos sabemos, durante el periodo anterior de Iván Duque. Pero entonces creo que vale la pena mirar efectivamente con detalle esa presentación, porque además esa presentación tiene una connotación que puede ser en este momento en la política de la diplomacia contra el narcotráfico para desestabilizar gobiernos y para intervenir, que es una invención no de Trump, sino que viene desde Richard Nixon, que se utilizó justamente para desmovilizar e intervenir todas las protestas juveniles en Norteamérica contra la guerra de Vietnam. Era la época de la marihuana y de estas cuestiones, entonces la criminalización por ese lado y de la guerra contra las drogas apareció como la fórmula mágica para atacarlo. Y luego se convirtió en la fórmula de intervención en todos nuestros estados, nación del área andina. Entonces yo creo que ese asunto es muy grave porque paradójicamente la degradación de los grupos armados como los de Iván Mordisco y todos los demás llevan al presidente Petro, como lo dice en esa alocución, a hablar de capos. Entonces yo no es que quiera hacerme aquí escenarios apocalípticos, pero resulta que el señor Trump tiene la misma concepción de los grupos que llaman narcoterroristas. Entonces, las piezas de un rompecabezas bélico pueden ir cazando fácilmente en ese horizonte. Y por último, insistir de nuevo en la presentación de ayer del presidente, porque como tenemos en el curso la temática fundamental de territorios, los territorios se convierten en una especie de feudos controlados por grupos armados ilegales y entonces la, digamos, metamorfosis del conflicto armado va haciendo una neofeudalización territorial por grupos de extrema derecha, como el ejército que se autodenomina Gaetanista de Colombia, y los otros grupos en disputa. Y entonces, en esa medida, el territorio es un problema político, geopolítico, bastante complejo, sobre el cual llamo la atención. Por último, los indígenas del Cauca, a través del CRIC y de NASA, han dado lecciones de resistencia extraordinarias y de control del territorio, y con toda su cosmovisión y cosmología de la Pachamama. Entonces yo allí es donde vuelvo a insistir, y ya termino, en que ellos nos dan una clave para hablar de democracia telúrica realmente, y que un programa, digámoslo, de Estado intercultural, como es el que nos señala la Constitución del 91, tendría que plantearse la democracia en clave territorial y en clave telúrica para poder efectivamente encontrar soluciones a la degradación y de la naturaleza y del conflicto armado. Y no hablo más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Aquí viste todos los comentarios que dejaron, Diana. Gracias, Y profe. estoy viendo y vale la pena de pronto poder, Elisa, si podemos copiarlos y colocarlos en el arbolito allá en la Sí, biblioteca. sí, que no les comentamos. Gracias por todo ese contexto, profe Hernando, que nos das. Yo sé que dan ganas de quedarse conversando mucho más, ¿no? Que el último punto y el último, yo sé, pero tenemos que cumplir el horario. Para las personas aquí es que en la exposición de fotografía que se dejó en la biblioteca, en la exposición, valga decir, la presencial, hay un árbol de la vida. Entonces las personas pasan por la exposición y dejan sus mensajitos en unas hojitas y se pegan. Pues los comentarios que hemos dejado aquí los vamos a copiar también y llevar a ese árbol de la vida. Y las profes Diana y Liliana, con estas reacciones que tenemos
a la pregunta que ella nos hizo, pues también están haciendo una sistematización de cómo la gente se relaciona pues con la naturaleza después de estas imágenes y reseñas tan impactantes. Yo me tomé el atrevimiento de copiar las intervenciones y ya las tengo aquí para Ah, llevarlas genial. esta Ah, semana a la perfecto, ya las universidad copiaste, y ¿no? Listo, poder- listo. para ponerlas en unas fichitas y poderlas colocar allí porque pues hay cosas muy interesantes, por ejemplo, los que nos dice ahorita Carolina Williams sobre la gobernanza ecológica, que es un concepto súper interesante para leer estas problemáticas. Bueno, Y todo lo que dijo el profesor Hernando, que lo escriba y lo llevamos a las hojitas. La coca. Vamos a hacer la marcha por la la coca, el autónomo. reivindicación del sentido de la coca de su aspecto cultural, simbólico, Ujú. de aplicación y de aplicación científica, ¿no? En la farmacéutica y como él nos explicaba, que nos invita al portal de Cocanasa. Yo conozco estos productos, son muy buenos. Bueno, en fin, muchas cosas, sí, se nos quedan muchas cosas, Elisa. Por ejemplo, o sea, para cerrar un poco, algo de lo que mencionaba ahorita Oscar, y es nosotros tenemos este paradigma occidental antropocéntrico. Recordemos cómo se empieza este paradigma que es a partir de la Ilustración, donde se deja otro paradigma atrás que era el teocéntrico, donde Dios era el centro de todo. Y luego con la Ilustración empieza el ser humano a ocupar ese lugar céntrico, por eso antropocentrismo. Y este paradigma lo que nos pone es por encima inclusive de la naturaleza, por encima de ella digamos, como si tuviéramos el derecho de manipularla, de hacer con ella, pues, lo que hemos hecho. Entonces, aquí dejar abierto como ese espacio para pensarnos esa relación ética con la naturaleza, que no es de ahora, que desde la ética ambiental ya se proponía desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, André Naes con la Deep Ecology, o bueno, Aldo Leopold con la ética de la tierra, o sea que es desde mediados del siglo XX que nos proponen esas relaciones más éticas con nuestro entorno. Y vale la pena volver a estas lecturas que son, pues, que nos han permitido profundizar en ese aspecto, ¿no? Es como para cerrar un poco y comentar la intervención de Oscar y del profesor Hernando. Bueno, ahí ya quedó el movimiento telúrico. Con el movimiento telúrico nos vamos despidiendo. Y es, Porque a propósito de movimientos telúricos, pues recordemos que estamos en una conmemoración que no fue una tragedia, la del Nevado del Ruiz en Armenia. Eso no fue una tragedia, pero como ahora todo se nos convirtió en que vivimos en el mundo de la tragedia, eh, porque era algo absolutamente anunciado claro, fue una tragedia, pero no fue una tragedia natural. por geólogos. No, por eso podía evitarse, como lo del Claro, Palacio de Justicia, claro, tampoco fue una sí fue una tragedia. tragedia, pero No, no, fue, fue una decisión ya. política, etcétera, etcétera, que sigue siendo polémica. Pero bueno, no, yo es que soy un Es una poco... tragedia política, no natural. Tragedia es. No, 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 no es... No, de verdad que no es tragedia en el sentido lato de la cultura griega, que es Ah, ok, algo de que aparece, invencible e inevitable. No, en ese ya. sentido no. Profesora Elizabeth, léase el calicanto que escribí sobre eso. Ay, vea, la profesora Caterina, que es filósofa, aristotélica, ahí ella queda calladita, pero está Sí, pero bueno, muy bien. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por esta noche, muchísimas por esta gracias. conversación, por esta Gracias, Diana. reflexión, por esta tertulia también. Gracias, mis profes, Catherine, profe Fernando, profe Elizabeth, muchas gracias. Y Ana Marcela, mil gracias y saludes a su colega. Claro que sí, muchas Saludos. gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todas las Mil personas que nos gracias, feliz noche. acompañaron. Una Feliz feliz noche noche. para todos, muchas gracias.